La Congregación Pentecostal Reformada, que dirige nuestro hermano Richard Riquelme González, para la gloria de Dios y del Señor Jesucristo, presenta su programa Doctrina Apostólica. Un programa dirigido al cuerpo de Cristo que profundiza sobre las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras y la historia del pensamiento cristiano. Durante los próximos 60 minutos, disponga su corazón y su mente para conocer más de Doctrina Apostólica. Bienvenidos. Hay una senda que el mundo no conoce. Amados hermanos y hermanas en Cristo, queremos invitarles a sintonizar su programa radial Doctrina Apostólica. De lunes a viernes, de 16 a 17 horas, por Radio Plenitud, 1380 de la amplitud modulada. Es una cordial invitación de su hermano Richard Riquelme González y la Congregación Pentecostal Reformada. Les esperamos. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Mis queridos hermanos, los quiero saludar en este día miércoles 4 de enero del 2023. Amén, les saluda su servidor, el hermano Richard Riquelme González, en su programa radial Doctrina Apostólica aquí en la Radio Plenitud, 1380M, para la gloria del Señor. Amén, que el Señor les bendiga, el Señor nos permita tener un tiempo de bendición. Y mis amados, le envío un cariñoso saludo a nuestro querido pastor Waldo Yarse Olave y a la Congregación Evangélica Pentecostal El Señor Viene. Y de manera especial saludamos a los hermanos que se congregan con nosotros allí en nuestra iglesia, en la Congregación Pentecostal Reformada, en Santa Elena 520, hermano Casesquina Eduardo Cordero, comuna de Puente Alto. Amén, damos ya comienzo a este espacio radial. Esperamos tener un tiempo de mucha bendición espiritual, mis amados, y hoy día vamos a seguir un poquito con la temática de los anabaptistas, ya en esta parte 2, y de manera específica vamos a estar hablando, hermano, un poquito de Menno Simons, ¿ya? Cuando nosotros, hermano, compartimos temáticas biográficas, cuando hablamos de hombres o mujeres de Dios que Dios ha usado en la historia, por ningún motivo pretendemos agotar el tema. Es decir, cuando exponemos, no exponemos desde una cátedra creyéndonos maestros, sabios, intelectuales, ni nada por el estilo. Son esbozos, ¿ya? Esbozos, es decir, ideas generales, biografías escuetas, breves, sucintas. Y con esto, hermano, también pretendemos el despertar el interés en el pueblo del Señor, para que el pueblo de Dios pueda conocer un poquito más acerca de estos extraordinarios hombres de Dios que Dios utilizó en la historia. Ya, así que probablemente si usted indaga más, profundiza más, va a hallar mucho más de lo que nosotros aquí en el programa tratamos.
¿ya? Y también hablamos un poquito de esto de manera bien concisa, porque tampoco nos da más el tiempo, ¿ya? Entonces, ahí usted anote los nombres, tome apunte, etcétera. Ahora, cuando hablamos de algún hombre de Dios, de alguna mujer de Dios, de algún, digamos que, movimiento evangélico, no significa que nos suscribimos a todas las posturas de ese movimiento, ¿ya? Sino que solamente, hermano, hablamos desde una perspectiva objetiva, ecléptica, es decir, tomamos los mejores conceptos, digamos, de esos movimientos y los exponemos, ¿ya? Así que igual cuando usted lea de estos hombres de Dios, de estos líderes, también tiene que usted leer con una mente crítica, mente analítica, ¿ya? Poniendo en práctica lo que el apóstol Pablo le escribió a los tesalonicenses, ahí en 5:21, que dice, examinadlo todo y retened lo bueno, ¿ya? Así que Dios les bendiga, mis amados. También les animamos a poder contribuir con este espacio radial Doctrina Apostólica. La ofrenda voluntaria, usted coloca la cantidad, el número, hermano, la ofrenda, y naturalmente que eso lo obra el Espíritu de Dios en los corazones de aquellos también que son sensibles y que entienden que la obra de Dios también necesita de recursos, ¿ya? Así que si usted, hermano, siente de parte de Dios el bendecir este ministerio de enseñanza, hágalo. Y naturalmente si usted se identifica con las temáticas de este programa, porque por ejemplo, si usted no se identifica con este predicador, con este expositor de la palabra, indudablemente, hermano, que no le animamos a usted a que usted contribuya con este programa, porque a lo mejor su perfil es otro. Aunque también hay hermanos que son, digamos, gente objetiva, sensible, que a lo mejor tampoco se suscriban o se identifiquen, más bien dicho, con la línea editorial de este programa, pero saben que este programa es de parte de Dios, entonces también pueden ser movidos por Dios a dar, pero mayormente los que se identifican, hermano, con este pentecostalismo ilustrado, ¿ya? Si ustedes se identifican con este tipo de pentecostalismo, entonces usted puede entregar una ofrenda de amor a la cuenta RUT, ya la cuenta RUT de Banco Estado, 16381-336-K. 16381-336-K, ¿ya? A nombre de nuestra hermanita Francesca Vega, ¿ya? Así que le animamos para la gloria del Señor, amén. Mire, nosotros trabajamos en la obra, trabajamos en lo secular, trabajamos aquí en la radio, ya, porque por ejemplo, mire, yo vivo allá en Puente Alto, en el sector de Casas Viejas, y para acá, hermano, no estoy al lado de mi casa. Entonces todo esto implica, hermano, traslado, tiempo, recursos, hermano, benzina, petróleo, y usted sabe cómo está la benzina y el petróleo. Entonces nosotros por nuestra parte hacemos, hermano, lo que nos corresponde. Ya cuando usted oye una temática que se aborda aquí en el programa, hermano, y voy a decir las palabras del apóstol Pablo, toleradme un poco de locura, en el sentido de que, déjenme contarle un poco que cuando usted, hermano, oye una temática acá, por regla general, hermano, hay horas de estudio, ¿ya? Ahí cuando Pablo dice toleramos un poco de locura, implica tolerarme, entre comillas, esta irreverencia, la verdad de esta irreverencia, ¿ya? Porque ahí Pablo también habla acerca de lo que él ha hecho en su ministerio. Entonces, cuando usted recibe una temática, hermano, no es una cosa, digamos, no es una varita mágica, ¿ya? Hay una reflexión, hay un estudio, hay búsqueda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros hacemos lo que el Señor nos ha comisionado, y ya la otra parte, indudablemente, que solo la puede hacer el Señor. Amén. Ya, déjenos sus saludos, sus comentarios, aporte al tema. Imagínense que incluso en los días de campaña no hemos dejado de dar temas. No hemos dejado de compartir una palabra, ¿ya? Así que, hermano, también eso hay que considerarlo. Vamos a ir, mi hermano Moisés, a la oración.
Amantísimo Dios, en este momento quiero encomendarle a usted, mi Dios, por los méritos de Cristo, su bendición. Quiero pedirle a usted, mi Dios, su bendición y quiero encomendarle a usted este programa. Use mi vida, a pesar de mis debilidades, de mis limitaciones, de mis faltas, de mis pecados. Úseme, Padre, con la única finalidad que el Dios eterno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea glorificado. Deme palabra iluminada, palabra de sabiduría, palabra de entendimiento. Deme palabra de lo alto. Deme esa pedagogía que viene solo del Espíritu de Dios. Bendiga a mis hermanos, anímelos, fortalézcalos, renuévelos, llénelos de la presencia del Espíritu Santo. Padre, que puedan recibir de parte suya la carga, la responsabilidad, el imperativo de buscarle con más devoción. Bendiga a sus amados, a sus redimidos, a sus escogidos, a los salvos por gracia, de tal manera, Padre mío, que ellos puedan perseverar hasta el fin, hasta el final, hasta la patria celestial, para la gloria de Dios. Bendiga a nuestros hermanos auditores, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Palpado tu bondad. Amén, 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 amén. Que el Señor les rebendiga, mis amados. Déjenos sus saludos, sus comentarios. Estamos, hermano, hablando de los anabaptistas, ¿ya? Vamos a hacer una pequeña síntesis del programa de ayer. Estamos en esta segunda parte, hermano, que, bueno, los anabaptistas, hermanos, son, digamos que los ancestros, o fueron los primeros bautistas connotados, hermanos, ahí en el siglo XVI. Emergieron básicamente en Suiza, ya, en Suiza, en Holanda y en Inglaterra, ya. Una facción de los anabautistas o anabaptistas fueron calvinistas y otra rama fue arminiana. Ya por eso, después con el tiempo, hermano, se separaron de manera, hermano, radical entre una y otra. ¿Ya? Los anabaptistas, hermano, fueron denominados de esa manera precisamente, hermano, porque no creían en el bautismo de infantes, de recién nacidos, ni de adolescentes, ni tampoco de inconversos, sino que creían solamente en el bautismo, hermano, que se debía suministrar o ministrar a gente adulta, arrepentida, que haya dado frutos dignos de arrepentimiento y de una fe genuina en el Señor Jesucristo, ¿ya? Entre sus líderes, hermanos, más destacados, ya dentro del, digamos, del anabaptismo, se encuentran, digamos, hombres de la talla de Conrado Grebel. Hermano, Conrado Grebel, anótelo usted por allí si usted después quiere investigar. Conrado Grebel fue, hermano, una de las mentes más brillantes de allá de Zúrich, ¿ya? De hecho, Conrado Grebel fue uno de los más cercanos al reformador suizo de Zúrich, Ulrico Zwinglio, ya el gran reformador Ulrico Zwinglio tuvo un paladín, un mano derecha, un colaborador cercano que fue Conrado Grebel, ya. Conrado Grebel fue un gran intelectual, un estudioso, hermano, una persona acomodada, una persona, hermano, de la alta alcurnia, que fue uno de los impulsores de la reforma ya en Zúrich, junto a Ulrico Zwinglio, pero que con el tiempo comenzaron a tener divergencias, ¿ya? Y una de las grandes divergencias que presentó Conrado Grebel es que él no aceptaba el paido bautismo, paido infantes, niños, ¿ya? Entonces, Conrado Grebel rechazaba el bautismo de niños o de infantes, ¿ya? La comunidad protestante de Zúrich, así como la comunidad luterana, hermano, en Alemania, practicaban el paido bautismo o bautismo de infantes, ¿ya? Con una motivación diferente a lo que, digamos, movía a los católicos a bautizar a los niños. Los católicos creen que el bautismo limpia pecados. En cambio,
tanto luteranos como protestantes de Alemania y Suiza practicaban el bautismo, pero no creían que limpiaba pecados, pero sí, para ellos, que eso lo encuentro totalmente antibíblico, no hay ningún versículo que avale eso. Ellos creen, y de hecho hasta el día de hoy creen, junto a presbiterianos, junto a metodistas episcopales, junto incluso, hermano, a un ala de los metodistas pentecostales, creen que el bautismo de infantes es el símil, es, hermano, el parangón, es el equivalente a la circuncisión del Antiguo Testamento. Así como los judíos tenían que circuncidar a sus hijos para que fueran parte del pueblo de Dios, es decir, del pueblo de Israel, luteranos, protestantes en general, creían que la circuncisión era similar, pero en la iglesia. Entonces, por eso que todos los padres, hermanos protestantes, bautizan a sus hijos, con otra motivación, con otras razones, diferentes al catolicismo. Pero creo yo, hermano, que están totalmente errados, porque nunca el Nuevo Testamento presenta, hermano, el bautismo de infantes como el equivalente a la circuncisión del Antiguo Testamento. Jamás, ni siquiera hay un versículo que avale eso. ¿Ya? Así que Conrado Grebel comenzó a ver esto en Zúrich, en Suiza, y comenzó a tener esas diferencias, hasta tal punto, hermano, que después hubo un quiebre total, ¿ya? Producto de que Grebel solo creía en el bautismo de adultos arrepentidos con señales evidentes de conversión, ¿ya? En cambio, hermano, Ulrico Zwinglio era de la idea protestante de que a todos los niños había que bautizarlos para hacerlos parte de la iglesia de Dios. ¿Ya? Entonces, allí emerge el anabaptismo allá en Suiza, Zúrich, hermano, y también hay rebrote en Holanda, en Inglaterra, un poco allá en Alemania, y hablamos, hermano, cómo los anabaptistas se caracterizaron, entre otras cosas, por tener vidas piadosas, ¿ya? O sea, ellos enfatizaban en tener vidas consecuentes con la fe, que es lo que, hermano, ha sido el talón de Aquiles para tantas personas, hermano, ¿ya? Porque con la boca, hermano, oiga, muy fácil hablar del Señor, pero los hechos de repente, hermanos, distan tanto de nuestra doctrina, ¿ya? Incluso en algunas ocasiones caen en pugna, en contradicción. Entonces, eso dentro del anabaptismo no tenía espacio, hermano. Por ejemplo, entre los luteranos, históricamente hay registros que de repente tenían una vida bien liviana. Y de hecho, hoy vamos a hablar especialmente de uno de los líderes del anabaptismo, hermano, que se llamó Menno Simons, ya, Menno Simons. Hoy día vamos a estar profundizando un poquito acerca de Menno Simons, ¿ya? Entonces, Menno Simons, de hecho, cuando comenzó a saber de la profunda contradicción, inconsecuencia, doble testimonio, careta de algunos luteranos, hermano, él escribió diatribas muy fuertes. ¿Qué es diatriba? Anótelo usted ahí. Diatriba o algún diccionario, hermano. Pero una diatriba en términos generales, hermano, es una respuesta, es un escrito, pero mordaz, crítico, ¿ya? Entonces, digamos que Menno Simons escribió diatribas bien contundentes, bien categóricas, amonestando a los luteranos a que no tergiversaran la gracia de Cristo para vivir un libertinaje. ¿Ya? Lo que sucede hoy día, hermano, en tantos lugares, que la gracia de Dios la quieren usar como pretexto para tener doble vida, doble testimonio, para vivir, hermano, de una manera totalmente mundana, ya, para tener pensamientos mundanos, práctica mundana, apariencia mundana. O sea, no les da ni cosquilla, y cuando los pillan o cuando les quieren señalar ese punto, dicen, pero si es por gracia. Mire, pues, hermano, totalmente, hermano, lo voy a decir a los chilenos, totalmente chanta, hermano, totalmente chanta. ¿Cómo van a querer usar la gracia de Dios para vivir en pecado? O sea, es una locura por donde se le mire. Entonces, este gran teólogo, hermano, Menno Simons, un teólogo anabaptista, hermano,
comenzó a señalar eso. Yo tengo un libro biográfico de él que se tradujo, hermano, al español, que habla de la vida y la obra de Menno Simons. Hermano, extraordinario. Lo que he alcanzado a leer del libro, muy, muy interesante. Básicamente él criticó la doble vida, hermano, de luteranos, hermano, en aquel entonces. ¿Ya? Entonces, este movimiento, hermano, se consideró a sí mismo una rama diferente al protestantismo y naturalmente a la Iglesia Católica, pero históricamente son evangélicos, pero fueron una rama de evangélicos más radicales, ¿ya? Fue una rama de cristianos que trató de profundizar en la reforma. ¿Y de qué manera? Leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia rechazaron el paidobautismo. Leyendo la Biblia rechazaron, hermano, la intromisión del gobierno, del rey, del Estado en los asuntos de la iglesia. ¿Ya? También rechazaron toda tiranía, dictatorial de los líderes religiosos o de algunas figuras prominentes. Los anabaptistas se caracterizaban por tener, hermano, un énfasis extraordinario en vivir vidas piadosas y en ministrar bautismo solo a gente que tuviera señales de ser nuevas criaturas. Tremendo, hermano. Entonces, en esta ocasión, hermano, vamos a estar hablando un poquito acerca de uno de los líderes, hermano, del anabaptismo, pero del anabaptismo, hermano, cuando ya el anabaptismo llevaba un tiempo ya. Siempre, hermano, en algunas corporaciones, movimientos, hay facciones, hermano, que tienden a caer en un sectarismo, ¿ya? Entonces, lamentablemente esto también ocurrió en el anabaptismo, ¿ya? Y uno de los líderes, hermano, de esta facción, digamos, sectaria, fue, hermano, un predicador llamado, hermano, Juan, ¿ya? Juan de Leyden, ¿ya? Juan de Leyden, hermano, porque el anabaptismo de manera mayoritaria fue pacifista. Trataban de practicar la palabra de Dios ahí de manera, digamos, literal, Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 7, de manera estricta. Lea usted Mateo capítulo 5, 6 y 7, habla de la ética, de la moral, de la conducta, del cristianismo práctico. Entonces, hermano, ellos, si alguien les golpeaba, ellos literalmente ponían la otra mejilla. Si tenían que, hermano, irse, hermano, al exilio y perder todo por amor a Cristo, lo hacían. Si tenían que terminar presos por no negar su fe, lo hacían. El anabaptismo realmente, hermano, es iluminador en muchos aspectos. Y uno de esos es la fidelidad que tuvieron al Señor Jesucristo y a la palabra de Dios. Tremendo, hermano. Pero lamentablemente, hermano, como en todos los movimientos hay facciones, hermanos, sectarias que se van tejiendo entre medio. Y una de esas ramas sectarias, hermano, fue la que orquestó, edificó, fundó, levantó Juan de Leyden. Y Juan de Leyden tuvo un cisma, ya tuvo, hermano, digamos, una divergencia, una disidencia con el anabaptismo nominal. ¿Por qué? Porque él creía que se podía usar la violencia como método, hermano, de coacción para imponer su visión. Entonces, él se enfrascó en batallas, hermano, en guerras, literalmente en guerras, en batallas con católicos y protestantes. Quiso levantar en Münster, hermano, una teocracia, ¿ya? Una teocracia, hermano, la que implicaba que ahí iba a haber un rey. De hecho, se proclamó como rey de ese, digamos, de ese pequeño estado de anabaptistas. Tremendo, hermano. Con el tiempo, hermano, legalizó la poligamia, Juan de Leyden, y Juan de Leyden, hermano, le generó un terrible daño a los anabaptistas, un terrible daño, hermano. ¿Por qué? Porque fomentó la violencia, porque fomentó conductas que la Escritura rechaza, hermano, como la poligamia. Entonces, hermano, finalmente le hizo muy mala prensa Juan Leyden, ya este Juan de Leyden. Entonces, hermano, está esta rama, hermano, de Juan de Leyden que promovió
posturas que los anabaptistas nunca habían suscribido antes. Finalmente, hermano, tanto católicos como protestantes aplastaron esta teocracia, entre comillas, que se estaba levantando, donde el gran beneficiado era precisamente Juan de Leyden. Tremendo, hermano. Se aplastó esa rama y el anabaptismo, hermano, comenzó a tener el descrédito. Pero, hermano, como ocurre comúnmente en tiempos de crisis, siempre hay líderes, hermano, ya, porque el verdadero líder emerge en el tiempo de crisis, ya, no cuando las cosas andan bien, no, cuando el barco se está hundiendo, emergen los líderes. Entonces, la facción guiada por Juan de Leyden era una facción, no era todo el anabaptismo. Lamentablemente este tipo, hermano, generó que, digamos que el anabaptismo en general recibiera mala prensa, mala publicidad, que tuviese, hermano, digamos que una animadversión, la gente hacia ellos, por culpa de Juan Leyden y su tergiversación de la teología anabaptista. Ya, porque él tergiversó, cambió la teología anabaptista. Entonces, había un hombre, hermano, que se llamó Menno Simons, que digamos, emerge en ese momento de crisis y comienza, hermano, a predicar, a nuevamente hablar del pacifismo. Comenzó a hablar, hermano, que los cristianos no deberían tomar las armas. Habló acerca de, por ejemplo, de las bienaventuranzas, que el cristiano tenía que practicar las bienaventuranzas, que había que amar a los enemigos, etcétera, etcétera, etcétera. Y este varón, hermano, terminó siendo una tremenda bendición para el anabaptismo, que retornó a sus raíces primigenias u originales. Tenemos las 4:27, vamos a ir a escuchar una alabanza y ya regresamos, hermano, y continuamos hablando de Menno Simons. Marchaba allí mi Salvador, Señor y Rey. Sus pies cansados doblábanse por esa cruz, pesada cruz. Testigo fue de tu sufrir, el monte Golgotá lo fuiste tú para morir y soportar todo el desprecio
Amén, ya estamos de regreso, tenemos las 4:33. Ya que bendición, mis amados, de estar con ustedes en este hermoso tiempo. Nuestra hermanita Liz nos dice muchas bendiciones. Dios permita que este espacio radial continúe. Amén, amén. Así que les animamos a todos ustedes, hermanos, a poder bendecir este ministerio de enseñanza. Usted puede hacerlo por una transferencia, por depósito, o si tiene alguna ofrenda, hermanos, digamos físicamente, nos puede avisar con tiempo, obviamente, y podemos coordinar una visita a su hogar, Dios mediante. Lo puede hacer a la cuenta RUT 16-381-336-K, a nombre de Francesca Vega. Amén, a nombre de la hermanita Francesca Vega, y al Banco Estado, ya, Banco Estado, cuenta RUT, hermano, y el RUT es 16-381-336-K, amén, a nombre de la hermanita Francesca Vega, amén. Le envío un saludo a mi esposa, que ha estado bien, hermano, decaída en estos días con un resfriado, así que ahí les pido la oración por la hermanita Francesca, que es una tremenda bendición. Ayer nos estuvo compartiendo la palabra, hermano, en la iglesia. Fue una tremenda palabra acerca de Moisés, ya de Moisés, hermano, y su obediencia. Tremendo, hermano, una tremenda palabra de Dios. Así que Dios bendiga a la hermanita Francesca, ¿ya? Yo soy de la idea, hermano, siempre esa ha sido mi visión y he tratado de aplicarlo también en mi hogar, junto también a las personas que hemos tenido la dicha de discipular, de fomentar que las hermanas tienen que ser educadas. Ya las hermanas no pueden, hermano, decir, no, pero es que yo soy mujer. ¿Qué tiene que ver eso? Ya las hermanas tienen que ser educadas, tienen que ser ilustradas. Me arrecha que yo por diversos motivos no pude terminar mis estudios superiores, mis estudios básicos. Bueno, no importa, si usted sabe leer, entonces eso le abre un portón, no una puerta, un portón de posibilidades, hermano, y sobre todo con el acceso a la información que hay ahora. Y sobre todo, hermano, y más que ilustrarse en el tema secular, en la palabra, ¿ya? Nosotros con mi esposa en nuestro ministerio de enseñanza le hemos fomentado siempre a las mujeres, a las hermanas, a leer, a estudiar, a comentar la escritura, a educarse, a ampliar su vocabulario, a no ser ingenuo, a tener una mente analítica, a tener una mente evangélica. ¿Ya? Con el tiempo, hermanos, hay hermanas que lamentablemente han sido como tierra árida o tierra seca y la semilla no ha dado fruto jamás. Pero han habido otras hermanas que no, que han tenido un crecimiento exponencial. Algunas hermanas se molestaban cuando con mi esposa la incentivamos a tener un pentecostalismo ilustrado, bíblico, reformado. Pero después con el tiempo, hermanos, se dieron cuenta que eso fue una tremenda bendición para sus vidas. Ya, porque tristemente muchas iglesias pentecostales a la hermana no la incentivan a estudiar, ya, a estudiar la Biblia. No la incentivan, hermano, a educarse. Ya solamente hermano, le dan como ciertas funciones en el culto, pero no fomentan el desarrollo espiritual e intelectual de las hermanas. Así que Dios bendiga a todas las hermanas en Cristo. Ya, así que ahí usted puede hacer entonces su aporte a la cuenta RUT 16-381-336-K. Que bendición. Nuestro hermanito Iván nos dice muchas bendiciones para usted, mi amado hermano Richard, y también para todos los auditores, esperando que el Trino Dios se glorifique en este hermoso programa radial Doctrina Apostólica como una de los espejos. Dios bendiga a nuestro queridísimo hermano Iván. Un fuerte abrazo en Cristo. Nuestro hermano Boris Cáceres nos dice, buen programa respecto al contenido, me fascina la historia de la iglesia. Hermano, le recomiendo humildemente los libros Historia de la Iglesia e Historia del Pensamiento Cristiano, dos monumentales tratados, ambos de Justo L. González, Justo González por su extensión. Saludos, bendiciones desde Rancagua. Sí, Historia del Pensamiento Cristiano, de los 3 tomos me leí 2 tomos completos, para la gloria de Dios. Yo creo que serán más de 1000 páginas. Y del tomo 1 creo que me habré leído como el 40% más o menos del tomo 1. Y Historia del Pensamiento Cristiano me leí en su totalidad el tomo 2. Ya el tomo 2, no sé cuántas páginas tendrá, unas 350, 400, no, 500, no me acuerdo.
el de Historia de la Iglesia, de Justo González, me estoy refiriendo. Y el tomo 1, yo creo que iba como por el 80% leído, hermano, y me lo robaron. Me lo robaron. Un día fui al culto, hermano, a la iglesia que asistía yo ahí en San Diego, en el centro. Y tuve la ocurrencia, hermano, de dejar el libro detrás de la camioneta. Y cuando llegué, menos mal que estaba la camioneta. Se habían robado el libro, hermano. Imagínese un libro de historia, cómo se robaron un libro. No creo que se lo haya robado un hermano. Así que bueno, ese libro, lamentablemente el tomo 1, lo perdimos. Ya el tomo 1 lo perdimos. También hay otro libro de Justo González que se llama Historia de la Reforma, que también, por misericordia, lo leímos en su totalidad. El problema de Justo González, hermano, es que es ultraliberal en su teología. Ya, por eso yo trato de no recomendarlo mucho, hermano, porque Justo González habla muy bien de los neortodoxos, de los neoliberales, de los liberales en cuanto a la teología, habla muy bien de los teólogos católicos, habla de manera muy empática digamos, de los teólogos medievales. Entonces, por ahí, hermano, creo que no es un teólogo muy recomendable, un historiador muy recomendable. Pero bueno, aquellos que ya tengan una formación bíblica, teológica, hermano, sobre todo bíblica, pueden hacerlo, pero con hartas pinzas, ¿ya? Y no estoy hablando desde la ignorancia, porque he leído mucho de la literatura de Justo González, libros completos, y tiene muchas perlas, pero también tiene mucha espina, ¿ya? Digamos que en ese caso prefiero promover la literatura de de César Vidal y no de Justo González. O de Samuel Vila, que es un poco más, digamos, más sencilla y que no aborda tanto las posturas de los teólogos liberales, neoliberales y neoortodoxos. Un fuerte abrazo para nuestro hermanito Boris, que Dios me lo rebendiga. Nuestro hermanito Christian Nitman nos dice: hola, Dios le bendiga, querido hermano Richard. Dios bendiga a nuestro amado hermanito Christian. Un fuerte abrazo para él y también para su familia, para la gloria de Dios. Es importante, hermano, que aquellos hermanos que quieren leer, que quieren estudiar, que quieren profundizar, no dejen de leer la Biblia, ¿ya? Porque este fenómeno lo hemos visto recurrentemente, de personas que de repente comienzan a leer, a estudiar y después dejan la palabra. Entonces, no hay que desplazar la gloriosa escritura que es bendita por los siglos de los siglos. Ya, Menosimo, hermano, nació en 1496, hermano, y vivió hasta el año 1561. Ya, como hemos dicho, fue un anabaptista que emergió en un momento de crisis, hermano, y de hecho de él, digamos, en un tiempo de crisis del anabaptismo, cuando era profundamente cuestionado en el norte de Europa. Y, hermano, Menno Simons fue uno de los que comenzó a encauzar este movimiento. A la facción que siguió a Menno Simons, hermanos, se le llamaron los menonitas, ¿ya? Digamos, ya que eran seguidores de Menno Simons. Menno Simons, hermano, fue ordenado sacerdote católico en el año 1524, ya con tan solo 28 años. A los pocos años de su ordenación fue, hermano, expuesto, es decir, se relacionó, hermano, con algunos predicadores que negaban la doctrina católica de la transubstanciación, ya que los evangélicos la rechazamos también. Y también comenzó a relacionarse con los anabaptistas, ¿ya? Finalmente, hermano, se hace anabaptista. Su hermano primero se hizo anabaptista, él murió, y luego él se replanteó su compromiso, hermano, con la fe cristiana. Finalmente adoptó, hermano, públicamente su postura anabaptista, y con el tiempo, hermano, terminó siendo uno de los líderes prominentes, ya uno de los principales líderes, hermano, anabaptistas. Ya predicó, hermano, evangelizó, enseñó. Lamentablemente, hermano, la Inquisición católico-romana lo persiguió toda la vida, ya toda la vida. Entonces tuvo que andar huyendo de un lugar a otro, predicando, hermano, de manera bien escondida, hermano, porque lo querían matar, hermano, en la hoguera, querían quemarlo. Tremendo, hermano. Así que
digamos que la vida de Menno Simons es una vida, hermano, de un hombre que en tiempos de crisis fue un instrumento de Dios. Ya, mire, ya tenemos las 4:43. Vamos a escuchar una breve alabanza y vamos a compartir un texto de la palabra de Dios ahí en Hechos capítulo 7 para la gloria de Dios. חפץ חיים אוהב ימים לראות טוב היא האיש חפץ חיים אוהב ימים לראות טוב נצור שור חמדה ושפתיך מדבר מרמה. Amén. Vamos a compartir una palabra de Dios. Vamos a ir al libro de los Hechos. Hechos capítulo 7. Y vamos a leer, mis amados, desde el versículo, hermanos, 20. Dice así la escritura en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 7, versículo 20 en adelante, en el nombre de Jesús. Vamos a leer para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Qué tremendo, hermano. Y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, mira lo que dice aquí, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. O sea, el Espíritu Santo ya estaba haciendo una obra en él, estando él en Egipto, siendo un príncipe, siendo hermano parte de la alcurnia, de la aristocracia, de la nobleza egipcia. Él ya sabía que era hermano descendiente hebreo y ya el Espíritu Santo estaba tratando con él. Qué tremendo, hermano. No se nos dice cómo él supo de que era hebreo, pero sí sabemos que él ya sabía que era hebreo a la edad, hermano, de 40 años. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba, mira, y aquí está el texto, hermano, que quiero que meditemos. Pero él, Moisés, pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. ¿Qué significa esto? Que ya el Espíritu Santo, hermano, estaba tratando con él. Él era aún un príncipe egipcio, hermano de descendencia hebrea, pero el Espíritu ya le había, hermano, llevado a la verdad que él era hebreo. 1, 2, el Espíritu Santo había comenzado a colocar en él amor por el pueblo de Israel. ¿Te das cuenta cómo el Espíritu Santo comenzó a tratar en él? ¡Qué tremendo, hermano! Impresionante. Siempre nos centramos, nos focalizamos, hermano, en cuando Dios le habla desde la zarza. Y gloria a Dios por aquello. Ya cuando él tenía 80 años, pero cuando él tenía 40 años, ya Dios estaba tratando con él. Qué tremendo, hermano.
Y mire, dice, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo ya le había dado la misión a Moisés. Le había dado la misión. ¿Cuál era la misión? Él iba a libertar al pueblo de Dios. Qué tremendo, hermano. Ahora, ¿cuál fue el problema de Moisés? El problema de Moisés es que él se apresuró, es que él se quiso anticipar a cuando era el momento. Dios le dio la misión, Dios le dio, hermano, el propósito, Dios le dio, hermano, la razón de su llamamiento. ¡Qué tremendo! Pero él no esperó al tiempo de Dios. Mis amados, el Espíritu Santo ya le había dicho a Moisés que él iba a ser el libertador del pueblo de Dios cuando él vivía en Egipto. Pero él no esperó el tiempo de Dios. Él quiso humanamente apresurar las cosas. Él se quiso anticipar a los perfectos tiempos de Dios. Y él con sus fuerzas, con su, preparación, con su poderío humano, quiso hacer la obra de Dios. ¿Y eso qué es lo que provocó? Provocó que su carácter le traicionara, que su temperamento le traicionara, terminó asesinando a un egipcio y finalmente tuvo que salir huyendo, hermano, de Egipto. Oye, pero si él sabía que iba a ser el libertador, lo que pasa es que él quiso cumplir el plan de Dios, pero antes del tiempo. ¡Qué tremendo! Entonces alguien puede decir, hermano Richard, pero es que si él tenía tan claro que Dios lo había llamado para ser el libertador del pueblo de Dios, ¿por qué se fue? ¿Por qué se fue? Porque el hombre temía a la ira de Faraón. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Te das cuenta de lo que ocurre cuando nos adelantamos a los tiempos de Dios? ¡Qué tremendo! Dios, hermano, no había escogido a otro que a Moisés. Dios había escogido a Moisés. El problema es que Moisés no había esperado el tiempo oportuno. Dios había escogido a David, pero cuando Dios escogió a David entre los 15 y los 17 años, no significaba que al otro día iba a gobernar David. David tuvo que esperar por lo menos 15 años para que la palabra profética dada por Samuel se cumpliera. Él aprendió a esperar. Queridos, cuando Dios te escoge, cuando Dios te da una misión, no significa que eso se va a cumplir mañana ni pasado mañana. Lo que significa que tú ya tienes una misión y ahora tú tienes que pedirle a Dios, Dios eterno, cumpla usted este propósito, este plan. No en mi tiempo, en su tiempo. Ayúdeme a esperar el momento oportuno cuando tú me digas, ahora es el Kairos, ahora es el tiempo de Dios para cumplir la obra de Dios. ¡Qué tremendo! Mis amados, que alguien tenga un llamado de Dios no significa que Dios va a hacer las cosas a la pinta de la persona. Que alguien tenga un llamado de Dios implica que Dios cogió a esa persona. Pero esa persona escogida por Dios no puede hacer lo que quiera, no puede hacerlo cuando quiera, sino que tiene que, en obediencia, esperar el tiempo de Dios. Mis amados, Moisés, como decimos acá en Chile, no se estaba pegando las partes. Moisés no estaba pasándose un rollo de que él era el llamado de Dios cuando no lo era. No, él era el llamado de Dios. Él era el varón llamado por Dios, más bien dicho, a cumplir una misión. El problema es que ese llamado por Dios, ese siervo llamado por Dios, no supo esperar. Queridos, cuando el hombre de Dios, cuando la mujer de Dios no espera hasta el tiempo de Dios, oye, esa persona tiene que sufrir tanto como sufrió Moisés. Imagínate, tuvo que irse al desierto, hermano, irse a Madián, a esperar 40 años en el desierto por no haber esperado el tiempo de Dios. Queridos, la impaciencia nunca es buena consejera.
La impaciencia nunca es una buena consejera. Siempre, hermano, prolonga los procesos. Imagínate tú, pasó 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, hasta que, hermano, llegó el momento de Dios, llegó el Kairos de Dios. Y cuando llegó el Kairos de Dios, Dios nuevamente le habla a Moisés desde la zarza y le dice: ahora es el momento. Tú ya tenías una misión, tú ya tenías un propósito, pero el momento para cumplir aquello no era hace 40 años atrás, era ahora, es ahora, Moisés. Y ahí en Éxodo capítulo 3, el Dios de la gloria, ahí en Éxodo capítulo 3 y Éxodo capítulo 4, allí el Dios todo glorioso le comisiona, hermano, a Moisés ir en ese tiempo a liberar al pueblo escogido. Amados, los planes de Dios se hacen en el tiempo de Dios. Hasta aquí dejamos esta enseñanza bíblica y que Dios nos bendiga. Amén, 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 amén. Qué tremendo, hermano, qué tremenda palabra. Vamos a ver si esta palabra podemos predicarla en otra oportunidad con más tiempo, hermano, para poder profundizar más y que Dios nos ayude a ser pacientes, a esperar el tiempo de Él. ¿Tiene una misión? Sí. Ahora, ¿qué tienes que esperar? La capacitación y tienes que esperar el tiempo de Él. Amén. Que Dios me los bendiga, mis amados. Fue una tremenda bendición haber compartido este hermoso tiempo. Comparta esta palabra, comparta esta temática y esperemos en el Señor, hermano, que podamos practicar esta enseñanza bíblica. Es necesario ser pacientes y esperar el tiempo de Dios para los planes que Dios preparó de antemano, que predestinó, que organizó de antemano para que anduviésemos en ellos. Amén. Se despide su servidor, el hermano Richard Riquelme, con un Marán Atá, el Señor viene, y un Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria. La Congregación Pentecostal Reformada, dirigida por nuestro hermano Richard Riquelme González, ha tenido el agrado de presentar su programa radial, Doctrina Apostólica. Esperando que este espacio haya sido del agrado de nuestro Dios Todopoderoso y de edificación para el amado cuerpo de Cristo. Nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad para aprender más sobre Doctrina Apostólica. También les invitamos